Yo les bendigo una vez más. Bienvenidos al Ministerio del Conocimiento Te Libera, la Liberación Te Restaura. Estamos aquí dando mis pasos como cristiano. Y lo primero que hacemos cuando conocemos, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro único Salvador de nuestras almas, es leer la palabra del Señor. Y estamos haciendo un recorrido de la palabra del Señor. Leímos los libros de la ley, comúnmente llamado como el Pentateuco, que está contenido con el libro de Génesis, con el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y también vemos que desde el Éxodo a Deuteronomio hasta el recorrido que tuvo, se le llama el recorrido del Éxodo en estos 4 libros, que fue el pueblo de Israel cuando salió del cautiverio de Egipto. Luego entramos que ahora actualmente estamos en los libros de historia, que son 12 libros. Desde Josué a Esther hemos visto, ¿verdad?, la historia de los jueces, hemos visto los reyes de Israel y estamos viendo, ¿verdad?, el cautiverio de Israel actualmente. Vamos a terminar en el libro de Esther, ¿verdad? Estamos ahorita mismo, vamos a leernos o vamos a hacer el resumen del primer libro de Crónicas y luego continuamos con Segunda de Crónicas, luego entramos a Esdras, Nehemías y Esther y finalizamos con los 12 libros de historia del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué encontramos en primer libro de Crónicas o cómo continúa la historia del pueblo de Israel y hacia dónde va a llegar. El Señor, cada vez que leemos la Biblia, encontramos algo que nos habla nuestra vida, algo que transforma nuestras vidas, algo que libera nuestras vidas, algo que restaura nuestras vidas. No importando la necesidad que estemos pasando, la palabra del Señor a través de todos estos libros que hemos leído, nos damos cuenta que la palabra, que la Biblia se escribió y se dejó con un propósito para conocer a ese Dios del que nos habla, para conocer al Dios del universo, para conocer al Dios de toda la creación, al Dios de la Biblia, para conocer desde a dónde viene el linaje de Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a leer una porción bíblica en el libro de Salmos 143, en el versículo 5 al 7. Esta es una oración, una parte de la oración que habíamos encontrado también en los libros anteriores, donde David, ¿verdad?, cuando David andaba huyendo de Saúl. Vamos a ver aquí qué dice la palabra del Señor, ¿verdad? La leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted puede decir en el nombre de Jesús, como usted guste. Dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás propicio. Mira cómo dice David aquí, sacarás mi alma de la cárcel. Muchas veces estamos encarcelados espiritualmente. Muchas veces nuestras emociones están encarceladas por diferentes circunstancias. Problemas familiares, problemas económicos, problemas en nuestro trabajo, problemas en las iglesias. O sea, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas. De nosotros depende cómo tomamos esas dificultades para aprender, para sacar una victoria, para sacar una enseñanza, para fortalecernos más o para que ese pequeño obstáculo en nuestra vida sea una derrota. David estaba en medio de la cueva, ya había sido elegido como rey y mira cómo se encontraba. Nosotros somos escogidos por el Señor, somos real sacerdocio del Señor, Él nos ha dado la salvación, pero a veces como cristianos, ¿verdad? Como cristianos tenemos momentos de dificultades, momentos de pruebas, de luchas y tribulación. A veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, a veces son consecuencias de nuestro pecado y a veces son cosas que tienen que suceder en nuestra vida para fortalecernos, para encontrarnos más con Dios. Si es de economía, entonces tenemos que aprender que nuestro proveedor es Jehová de los ejércitos. Si es que de salud, tenemos que aprender que nuestra salud depende únicamente del Señor Jesucristo. Así que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. Lo estamos viendo aquí en los libros que hemos estado leyendo. Vamos a ver qué encontramos rápidamente en el libro de Primera de Crónicas, ¿verdad? Estamos leyendo un capítulo y luego vamos de verso a verso qué es lo que encontramos entre esos versos. El motivo de esto es para que usted se anime a leer la Biblia. Hay muchos que estamos leyendo la Biblia, luego hacemos el resumen. Lo ideal era que estuviéramos transmitiendo una vez a la semana, pero debido a mi estado de salud, que algunas veces he tenido algunas recaídas, pero el Señor me ha fortalecido y aquí continuamos de nuevo. No me gusta mucho hablar de mi vida personal, solamente para darle la gloria y honra del Señor, y me declaro yo, ¿verdad?, que gracias a Dios estoy mucho mejor de salud, así que podré estar más seguido con cada uno de ustedes.
Siempre seguimos recibiendo las peticiones de oración, siempre estamos dando consejería a la persona que lo necesita. También buscamos iglesias para aquellos que se han reconciliado con el Señor, aquellos que han aceptado a Jesucristo por primera vez en su corazón. Conseguimos en cualquier lugar del mundo que usted esté, nosotros podemos conseguir, ¿verdad? Dios siempre provee un pastor de tal ciudad, de tal país. Dios siempre provee iglesias para aquel que tiene necesidad espiritual, para aquel que quiere comer de la palabra del Señor, que quiere alimentar su espíritu, quiere alimentar su fe y quiere alimentar su alma. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde te encuentras en este momento, y si estás pasando cualquier circunstancia, cualquier problema, porque yo sé que todos lo estamos pasando de diferentes maneras, quiero decirte que le puedes orar al Señor y decirle al Señor Jesucristo que tome el control de tu vida y de tu situación. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor amado, en este momento, Dios mío, una vez más venimos delante de ti, Señor amado, primeramente dándote la gracia, Jehová, por tu amor, por tu misericordia, Jehová, por tu infinita bondad por cada uno de nosotros, Padre amado de la gloria. En esta hora, Padre Santo, te presento, Dios mío, a cada persona, Dios mío amado, que va a escuchar esta enseñanza, Dios mío, que va a escuchar este resumen, Jehová, que el propósito es, Dios mío amado, que se anime, Dios mío, que sienta curiosidad por leer la Biblia, por conocerte a ti, Jehová, por medio de la palabra, Padre amado, que esta palabra, Dios mío, traiga liberación emocional, liberación física, Jehová, liberación espiritual, Padre amado, que esta palabra traiga restauración a ese corazón, Dios mío, a esa mente que está atada, Dios mío, que está en el cautiverio, que se siente en la cárcel, Dios mío, esa alma que está afligida, esa alma que está angustiada, Jehová, esa alma que se sienta, Dios mío, entre la espada y la pared, Padre Santo de la gloria, que se siente encerrado, que no puede salir, Dios mío, que no ve la salida, solo ve oscuridad, Padre Santo de la gloria. Oh Padre, así como el salmista David, Dios mío, este rey, Padre Santo de la gloria, tú ya lo veías escogido, Padre, pero llegó un momento, Dios mío, que se sintió prisionado, Padre Santo. Hubo un momento que su cuerpo estaba físico, Jehová, pero su alma la sentía encarcelada, Jehová, por la aflicción, por la persecución del enemigo, Padre amado de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, atamos y reprendemos al hombre fuerte, Jehová, atamos y reprendemos a todas tinieblas, Dios mío, a toda posición demoníaca, Jehová, de brujería, de hechicería, de santería, Jehová, en el nombre de Jesús, Padre amado. Aquellas almas que están atadas, Dios mío, bajo una maldición generacional, Dios mío, la atamos y la reprendemos en el nombre de Jesús. Declaro libertad, Jehová, declaro sanidad, Padre Santo, declaro liberación y restauración en el hogar, en la vida, Dios mío amado, de aquella persona que escucha, Dios mío amado de la gloria, tu mensaje, Jehová, tu palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado. Declaro, Dios mío, libre del cautiverio espiritual, Jehová, de enfermedad, Dios mío, sea cual sea, Jehová, sea cual sea el espíritu que está atormentando esa vida, Dios mío amado, ese hombre y esa mujer, Dios mío, ese joven, Padre Santo, ese adolescente, ese niño, ese anciano, esa anciana, Jehová, en el nombre de Jesús, Padre Santo de la gloria. Oh Padre Santo, tú eres nuestro proveedor, nuestro restaurador, nuestro sanador, Padre Santo de la gloria. Oh Padre, en tu palabra encontramos que en el mundo tendremos aflicción, pero que encontremos a ti, Dios mío, que confiemos en ti, Padre Santo de la gloria, porque tú lo has vencido, Jehová de la gloria. Padre, es necesario que pasemos un momento de tribulación y de tristeza, Jehová, para encontrarnos contigo, Jehová. Es necesario que muchas veces la gente se aleje de nosotros, Padre amado, para poder saber, Dios mío amado, que tú eres el único, Jehová, que muriste en el cruz del Calvario y que nunca nos dejarás solo, Padre amado. Siempre estarás con nosotros, Padre amado. Mira aquellas personas que se sienten solas, Jehová, que se sienten, mi Dios amado, que han sido abandonados por su pareja, Señor amado, abandonados por sus hijos, Padre amado, abandonados por sus familiares, Jehová, por el trabajo, Dios mío, en la iglesia, Dios mío, se sienten aislados, Padre amado de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús yo clamo, Jehová, que toda confusión se va, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre amado, yo declaro, Dios mío, que el que está débil espiritualmente se fortalece en esta hora, Padre Santo de la gloria. A ti reprendo, Jehová, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, toda imposición demoníaca, Jehová, en el nombre de Jesús, Padre amado. Se levantan hombres y mujeres, guerreros, Dios mío, para pelear la batalla, Jehová, en el nombre de Jesús, Dios mío. Reprendemos toda brujería, Jehová, toda hechicería que ha llegado a las iglesias, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios mío. Mira cada iglesia, Jehová, cada vez que se reúnan, Padre Santo de la gloria, declaramos una columna, Jehová, declaramos ángeles
ángeles guerreros, Padre Santo, Padre, en el nombre de Jesús, desde adelante hacia atrás, Padre Santo, rodeamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo de la gloria, las vidas, Dios mío, amado, en el nombre de Jesús, Padre amado, los cuantos puntos cardinales, Padre Santo de la gloria, en el nombre de Jesús, declaramos ángeles, Dios mío, amado, ángeles guerreros peleando la batalla por tus hijos, Dios mío, amado, por los pastores, Jehová, por los ministros, evangelistas, misioneros, Padre Santo de la gloria, levantamos un clamor, Jehová de los ejércitos, Padre, en el nombre de Jesús, mira aquellos que envían sus peticiones, Padre Santo de la gloria, mira aquellos, mi Dios amado, que están bajo angustia, Jehová, que están dando sus primeros pasos como cristianos, Jehová, aliméntales con la leche espiritual, Jehová, con tu palabra, Dios mío, oh Espíritu Santo de Dios, fluye ahí, Jehová, aumenta su fe, Jehová, abre sus ojos espirituales, Padre Santo de la gloria, abre sus oídos, Dios mío, al entendimiento puro delante de ti, delante de tu presencia, Jehová, en el nombre de Jesús, Padre Santo de la gloria, por el poder de tu palabra, Dios mío, te alabamos, Dios mío, te honramos y te bendecimos, Padre Santo de la gloria. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos da vida, nos da salud, Dios mío, para poder anunciar el evangelio, Jehová, para poder anunciar tu palabra a todo aquel que esté necesitado, que necesita de ti, Padre Santo de la gloria. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Tenemos que estar siempre conectados con el Señor, conectados con el Espíritu Santo. Lo hemos visto a través de la Biblia, de todos estos libros que hemos leído, que es necesario mantener la palabra en nosotros. Es necesario mantener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a ver aquí en los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Originalmente se cree que era un solo libro y que fueron separados en la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, en el siglo 70, alrededor 200 años antes de Cristo, según los teólogos. Estos libros están centrados históricamente en el rey David, su dinastía, y también la historia comienza con la muerte del rey Saúl, ¿verdad? Que fue el primer rey, pero también vemos que es necesario que se establezcan las tablas genealógicas, por eso vemos muchos nombres aquí en los primeros capítulos. También veremos que la historia continúa con el regreso del cautiverio babilónico, ¿verdad? Lo que lleva a muchos a pensar que estos libros fueron escritos por Esdras, posiblemente Esdras era un escritor. También porque fueron escritos en la época que estuvo Esdras, ¿verdad? Este libro de mucha importancia, estas listas genealógicas para los que fueron, que regresaron del exilio. En el mensaje de la continuidad de la obra de Dios, ¿verdad? A través de las generaciones era importante para ellos, ¿verdad? Mantener la genealogía del linaje. Era muy importante para ellos también mantener los rollos. Acuérdense que ellos no tenían una Biblia así como la de nosotros hoy en día. Ellos tenían rollos, ellos tenían papiros, no eran como los de nosotros ahora en día. Era muy importante para ellos, ¿verdad? Mantener eso. Aunque ellos estaban cautivos, vemos también a través de la Biblia que habían muchos que guardaban la palabra del Señor en sus corazones. Aquí también en estos libros podemos ver un detalle muy interesante que usted podrá decir, pues esto se repite, ya lo leímos una vez allá. No, en estos libros de Primera y Segunda de Crónicas se narra también la historia como más específica, se narra las historias con más detalles que fueron omitidos en los libros anteriores. Vamos a ver qué encontramos en el capítulo número 1. En el versículo inicialmente del libro de Primera y Crónicas indica con algo de su enfoque. Vemos aquí que Adán y Eva tuvieron, ¿verdad?, varios hijos. Pero dice, Eva en realidad tuvieron 3 hijos, dice por nombre, o sea que se mencionan nomás 3 hijos con el nombre de cada uno de ellos. Eso lo encontramos en Génesis 4.1, ¿verdad? El 2 y el 4.25. Más dice más adelante, más muchos otros hijos e hijas sin nombre, que lo encontramos en Génesis 5.4, o sea que sí tuvieron más hijos. O sea que en la genealogía solo aparece el nombre de 3 personas, ¿verdad? ¿Quiénes son? Abel, Caín y Set. Sin embargo, dice en este primer versículo, no leemos nada de Caín y Abel, solamente de Set. Esto indica que el cronista fue inspirado por Dios para hacer una genealogía selectiva con un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito específico? Le he venido diciendo que el propósito específico es anunciar la genealogía, ¿verdad? El enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Del 1 al 4, ¿qué encontramos aquí en el capítulo número 1 de Primera de Crónicas? Encontramos, dice del 1 al 4, vemos los nombres descendientes de Adán hasta los hijos de Noé. Del 5 al 7 vemos los descendientes de Jafet, el hijo de Noé.
el 8 al 6, desde los descendientes de Can, el hijo de Noé, se menciona, o sea, es un detalle que se menciona ahí de Nimrod, que llega a ser poderoso en la tierra. También se menciona que de aquí vienen los filisteos, los castoreos, los jebuseos, los amorreos y otros más. En el 11:27, desde los descendientes de Sem, el hijo de Noé. En el 28, los hijos de Abraham, dice que fueron Isaac e Ismael, de 29, y recordemos que hay una promesa que los hijos de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. En el 29 al 31 vemos los descendientes de Abraham a través de Ismael. En el 32 al 33, desde los descendientes de Abraham a través de Setura. De 34 al 42, de los descendientes de Abraham a través de los hijos de Isaac y Esaú. 43-54, aquí encontramos un reencuentro de los reyes y los jefes de Edom. ¿Qué encontramos en el capítulo número 2? Dice que continuamos con las genealogías. En el 1 al 2 vemos los descendientes de Abraham a través de Israel. O sea, Abraham es como nuestro patriarca, ¿no? Desde ahí se viene dando la genealogía. En el 3 al 17, de los descendientes de Judá hasta la familia de Isaí, el padre de David. De 18 al 24 vemos la familia de Ron, nieto de Judá. Del 25 al 41 vemos la familia de Jeramael, bisnieto de Judá. Del 42 al 45 vemos toda la familia de Caleb, bisnieto de Judá. ¿Qué encontramos en el capítulo número 3? Continuamos con las genealogías. Del 1 al 3 vemos los hombres y las esposas de David, ¿verdad? Vemos los nombres de las esposas de David y sus hijos. O sea, es una gran lista. De 4 al 9 hay un relato de los hijos de David nacidos en Jerusalén. Se especifica dónde nacieron. Acuérdese que siempre le he dicho, cuando se especifica dónde nació tal personaje, cuando se menciona el nombre de un personaje y ciertos detalles de ese personaje, es porque tiene mucho que ver a través de toda la Biblia, hasta en el Nuevo Testamento. Del 10 al 16 vemos todo el linaje de David hasta el tiempo del exilio de Judá. De 17 al 24 el reencuentro del linaje de David después del tiempo del exilio de Judá. En el capítulo 4 todavía continúan las genealogías, o sea, en todo, de todos estos capítulos usted va a encontrar ahí nombres más nombres y ciertos detalles de ciertos personajes que se resaltan ahí en la historia. Continuamos con la genealogía. Vemos que las tribus se componen del reino posterior de Judá. Aquí vemos un dato muy importante. En el versículo 1 al 23 vemos todos los descendientes de Judá, una lista súper grande. En el 24 al 43 vemos todos los descendientes de Simeón. ¿Qué encontramos en el capítulo número 5 de Primera de Crónicas? Encontramos que las tribus de Israel descendientes al este del río Jordán, o sea, hacia el otro lado. Del 1 al 10, versículo 5, de 1 al 10, aquí vemos los descendientes de Rubén. Del 11 al 22, aquí vemos los descendientes de Gad. De 23 al 26, estos son los descendientes de la tribu de Manasés del este. Si usted va y lo lee, va a encontrar todos los nombres uno por uno ahí. En el capítulo número 6 vemos la tribu de Leví. Del 1 al 30 vemos todos los descendientes de Leví. De 31 al 48 vemos todos los músicos para la casa del Señor. De 49 al 53 se relata la familia de Aarón y qué es lo que hacía él y su familia. En el 54-81 aquí encontramos las ciudades y los elegidos levitas, o sea, como más detalles ahí que se omitieron en la parte de allá. En el 7 vemos las otras tribus de Israel. Del 1 al 5, ¿verdad? Del capítulo número 7 vemos los descendientes de Isaacar. Del 6 al 12 vemos los descendientes de Benjamín. Del 13, ¿verdad? Vemos los descendientes de Neftalí. De 14 al 19 vemos los descendientes de la tribu de Manasés del oeste. De 20 al 29 vemos los descendientes de Efraín. Del 30 al 40 vemos los descendientes de Aser. ¿Qué encontramos en el capítulo número 8? Vemos los descendientes de Benjamín, que ya se mencionó anteriormente, pero aquí como que el escritor quiere recalcar, quiere enfatizar y quiere poner más detalles sobre Benjamín. La tribu de Benjamín fue mencionada, como les decía, allá atrás, pero quiere dar más atención, ¿verdad? ¿Qué es lo para recalcar la historia de la continuidad de la genealogía? Se le da más atención, dice, una razón de esto es que la mayoría de estos acontecimientos estaban en el área de Jerusalén, que era el área principal de la llegada de los exiliados que regresaban en los días que se escribió Crónicas. O sea, todos los exiliados regresaban hacia esa ciudad. Capítulo número 9, los líderes de Jerusalén y el exilio del regreso.
En el 1 al 2 del capítulo 9 encontramos un resumen de las genealogías, esos son los que están regresando del exilio. De 3 al 9 leemos sobre las ciudades líderes posteriores del exilio de Jerusalén. Del 10 al 13 aquí encontramos los nombres de los líderes entre los sacerdotes. Del 14 al 16 leemos sobre los líderes entre los levitas. El 17 al 34 se menciona sobre los levitas porteros y los trabajadores del templo. De 35 al 44 aquí se relata como un encuentro de los antepasados y descendientes del rey Saúl. ¿Qué encontramos en el capítulo número 10? Dice, habiendo establecido el marco histórico, los límites históricos de Israel, las genealogías procedentes en la crónica, dice, ahora era su tema principal la historia del reino hebreo con sus conclusiones teológicas, que se menciona en los versículos del 1 al 10. Se menciona la batalla del monte de Gilboa, o sea, todo eso nosotros ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero tenemos que decirlo porque aquí viene con más detalles y es parte de la historia. De 3 al 6 se relata cómo Saúl muere en batalla. Aquí usted va a encontrar que viene con muchos más detallitos. El 7 se menciona sobre la derrota de Israel en batalla. Del 8 al 10 se menciona cómo Saúl es más deshonrado después de su muerte. Del 11 al 12 se menciona el valor y la fidelidad de los hombres de Jabe de Galá, los que enterraron a Saúl. De 13 al 14 vemos aquí el motivo espiritual de la tragedia de Saúl por consultar una adivina, por ir al centro de brujería en vez de consultar a Jehová. ¿Qué encontramos en el capítulo número 11? Aquí encontramos un relato sobre el rey David y veremos un desenglose de la historia de David con más detalles que los que atrás no fueron escritos. Del 1 al 3 se menciona cuando los ancianos declaran al rey David en Hebrón. Perdón. De 4 al 9 se habla cuando David toma el control de Jerusalén, convirtiendo en una ciudad capital. En el 10 se habla de que David necesitó hombres fieles para su éxito, sin dejar de mencionar que David era un gran líder. Del 11 al 14 se menciona a 2 de los valientes de David, se recalca el nombre de estos personajes valientes de David. De 15 al 19 se narra de la historia de los valientes de David y la misión del agua de Belén. De 20 al 25 se menciona otros logros de los valientes de David. De 26 al 47 vemos una lista de honor de los valientes de David. Usted se podrá decir, ¿y por qué no escribimos qué fue lo que hicieron? No, porque ese es el punto, que usted vaya y vea la historia, que usted vaya y lea todo el capítulo 11 del primer libro de Crónicas y usted se entere qué fue lo que pasó. Ese tiene 47 versículos que usted puede encontrar muchas cosas ahí que pueden ser de edificación para su vida. En el capítulo número 12, aquí continuamos con la historia del rey David y vemos en del 1 al 12 se menciona que incluso los de la tribu de Benjamín, los parientes tribales de Saúl, vienen a David. De 3 al 15 se habla sobre el diverso ejército de David. De 16 al 22 se describe cuando David recibe soldados leales en un lugar fuerte. De 23 al 37 se menciona sobre el ejército de las tribus de Israel. De 38 al 40 se habla sobre los hombres de guerra y su gran apoyo al gran rey de Israel. Sin duda alguna, David tenía el respaldo completamente de Dios. En el capítulo 13 continuamos, sigue mencionando más sobre David. En el 1 al 4 del capítulo 13, cuando elaboró el plan para traer el arca al pacto de Jehová, muchos vimos qué fue lo que sucedió, ¿verdad?, en los libros anteriores. De 5 al 8 se habla de toda la procesión, otra vez se menciona, y ahí va a encontrar usted muchos más detalles de los que leímos anteriormente. Y cuando la dejó en Kiriat Jearim, y qué fue lo que sucedió en esa ciudad. Del 9 al 11 vemos sobre Usa, que el cual toca el arca y muere, ¿verdad? Porque tocó el arca sin que fuera autorizado a hacerlo. De 12 a 14 se habla sobre el temor de David y la bendición de Dios en la casa de Obed-Edom. Sobre Usa, muchas veces queremos hacer cosas para el Señor que no son malas que las hagamos, pero muchas veces Dios no nos ha mandado a hacer eso. Debemos hacer solamente lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad?, para que no tengamos graves consecuencias como le pasó a este pobre Usa. En el capítulo 14, en el verso del 1 al 2, se habla del palacio de David. De 3 al 7 se menciona a los hijos de David nacidos en Jerusalén. Del 8 al 10 se habla de cuando David busca a Dios en la batalla contra los filisteos en el valle de Refaim. Del 11 al 12 se menciona la victoria de David cuando derrota a los filisteos en Baal Perasim.
13 al 17 vemos la otra victoria de David cuando derrota a los filisteos por segunda vez y se menciona algunos detalles que el escritor quiso resaltar sobre esa victoria. Tenemos en el capítulo 15, se habla más sobre el rey David. Del 1 al 2 encontramos una vez más las instrucciones de David para llevar el arca. De 3 al 10 vemos una lista de sacerdotes y levitas que supervisaría la llegada del pacto, del arca, ¿verdad? Del arca del pacto a Jerusalén. Del 11 al 15 se relata cómo el arca fue llevada a Jerusalén de una manera correcta. De 16 al 24 se describen los nombres de los músicos de la ceremonia. De 25 al 28 el relato cuando el arca entró en Jerusalén y algunos detalles. ¿Qué encontramos en el 16? Y continuamos todavía con relatos sobre la historia de David. Del 1 al 3 se describe cuando David ofreció un banquete a la asamblea, a toda la asamblea de Israel. De 4 al 6 se relatan los nombres de los líderes de adoración para dirigir a la congregación. De 7, en el verso 7 encontramos al salmo escrito por la ocasión especial. David escribió un salmo. Del 8 al 13, dentro de los salmos se menciona cuando David llamó al pueblo a dar alabanza a Jehová siempre. De 14 al 19 se relata que debe recordar el pacto de Dios con su pueblo. Todo esto se encuentra en medio del salmo. De 20 al 22, David le pide protección a Dios sobre el pueblo. De 23 al 30, otra vez vemos el mandato, ¿verdad? Que David insta al pueblo a alabar y adorar al Señor. De 31 al 33, inspira que toda la creación, no solamente los humanos, sino que también los animales, toda la creación debía adorar a Jehová. David tenía un corazón realmente muy agradecido con su Dios. De 34 al 36 vemos la conclusión del Salmo, que invita a celebrar la fidelidad de Dios para con su pueblo. En el 37 al 43 David insta al pueblo a mantener la adoración hacia Dios. ¿Qué encontramos en el capítulo 17? ¿Verdad? Continuamos todavía más sobre, David prácticamente se lleva casi la mitad del libro de Crónicas. Bueno, prácticamente hasta el 23 se viene hablando del rey David. Vemos aquí, ¿verdad? Que en 2 de Samuel del 7, del 1 al 21, solo que el escritor incluye otros detalles y escribe que de un punto de vista diferente, pero casi es lo mismo. En el 1 al 2, aquí vemos el mismo consejo prematuro de Natán dio al rey David. ¿Se recuerdan cuando David estaba recostado allá y estaba pensando? Y en vez de dejar que el enemigo usara su mente, él estaba pensando en cómo adorar al Señor, cómo adorar a Dios, y dijo que él quería hacer una casa para Jehová. Bueno, este capítulo prácticamente se trata sobre eso. Y vemos como también Natán, aquí el escritor resalta que Natán se apresuró a decirle a David que sí, que lo hiciera porque Dios estaba con él. Pero en el 3 al 6 vemos la forma en que Dios corrige al profeta, ¿verdad? Diciéndole, ¿verdad?, sobre lo que David quería hacer. Dice, no podrá, hacer, el templo a Jehová, porque Dios ya sabía que David no lo iba a hacer. Entonces le contesta a Natán y le dice que no podían hacer eso. Y viene, entonces le dice que no era nada malo lo que David estaba haciendo, ¿verdad? Según el profeta. Pero a Dios le gusta que cuando nosotros queramos hacer algo para él, consultemos a él primero, aunque no sea nada malo. Dios sabía el propósito. O sea, el profeta Natán no sabía por qué Dios le iba a prohibir a David que le construyera una casa. Dios tenía sus planes, sus propósitos, y Dios conocía el corazón del rey David. Otra cosa que podemos ver aquí en los versos de 3 al 6 es que también los profetas algunas veces pueden ser muy emocionales y se pueden equivocar. Por eso, en estos tiempos y en esos tiempos se pedía que el profeta pidiera confirmación a Dios una segunda vez, que lo que él iba a decir, la visión que él había recibido realmente viniera de Dios, ¿verdad? Entonces el profeta, lo que pasó aquí fue que el profeta contestó muy apresuradamente a David, en vez de decir, ok, muy buena tu idea de construir una casa a Jehová, pero primero consultemos a Jehová a ver qué él dice. Pero el profeta estaba muy emocionado, y a veces eso nos pasa. De 7 al 10 aquí vemos que Dios le promete a David edificar. Dice que Dios le dice a David que le va a edificar una casa, ¿verdad? A David. En Samuel vimos que le dice que le dará una casa, que él te hará una casa. Una promesa. Del 11 al 15, la promesa que el hijo de David haría la casa a Jehová y que no le quitaría su misericordia. Pero si hacía, ¿verdad? Si hacía lo malo sería corregido. Aquí ya Dios le está dando la promesa a David que su hijo era el que iba a construir la casa.
De 16 al 22 vemos como siempre la humilde acción de David, ¿verdad? Dándole gracias a Dios con alabanzas. De 23 al 27 vemos cómo David usadamente le pide al Señor que por favor cumpla esa palabra, o sea, que Dios no se vaya a retractar de lo que está diciendo, que tenga misericordia hacia su familia y a toda su descendencia. David pensaba no solamente en él, sino que pensaba en los que venían en el futuro. Aquí vemos claramente que la genealogía de Jesucristo y la promesa de una redención, de liberación, estaba cada vez más cerca. Todavía seguimos con un poquito mal en la garganta, pero aquí estamos. En el capítulo 18, ¿verdad? Continuamos con David. En el verso número 1 seguimos viendo cómo David extiende su dominio sometiendo a los filisteos. En el 2 aquí vemos que también los moabitas son sometidos a tributo. De 3 al 8 también miramos que David conquista, logra una alianza con Siria. De 9 al 13 vemos cómo Dios se muestra a David y le daba la victoria confirmando la seguridad de su reino. En el 14 encontramos una descripción general del gobierno de David. De 15 al 17 se describe sobre las personas claves en el gobierno de David. Una gran lista de personas que fueron claves en su reinado. Porque un buen líder tiene unas buenas personas que le ayudan a dirigir, ya sea una iglesia, una congregación, aún la casa, ¿verdad? El hogar. No digamos ser un rey. Del 1 al 2 en el capítulo 19 se menciona una vez más cuando David envió embajadores a los amonitas cuando fallece su rey. Y se acuerdan la historia que hablábamos de que a estos embajadores, esta persona le cortó sus vestiduras hasta la mitad de aquí de su cuerpo y se le miraban sus nalgas en señal de humillación. De 6 al 8 vemos que esa actitud que ellos hicieron, ¿verdad? Se formó una guerra a través de eso. Se habla de la acción, ¿verdad? Del 9 al 13 se habla sobre la acción de Joab cuando dividió el ejército en dos grupos, que eso lo llevó a tener la victoria. En el 14 al 15 encontramos con la victoria de Joab que derrota a los sirios y a los amonitas, se retiran en la ciudad de Rabá. O sea que unos conquistó y otros no. De 16 al 19 vemos que también la victoria de David cuando elimina a los refuerzos del sirio. En el capítulo 20, vemos un dato interesante que no lo habíamos visto más anteriormente. Dice aquí, vemos que el tiempo que debería salir a la guerra, Joab regresó al año siguiente a capturar a Rabá de Amón y así tuvo la victoria. O sea que el que se le había escapado aquí en el 19. Aquí vemos algo muy interesante y dice que había un tiempo para salir a la guerra. O sea que estas personas se mantenían conquistando tierras, conquistando reinos. De 2 al 3 vemos una señal de derrota para el rey Amón. Cuando David se pone la corona de Amón, era una corona de oro puro. Al David ponerse la corona, al derrotar a este rey, es significado, ¿verdad?, de victoria. De 4 al 7 se mencionan las 3 victorias sobre los 3 gigantes que vencieron los valientes de David. O sea que no solamente David venció un gigante, sino que también aquí sus mejores 3 valientes también vencieron a varios gigantes. Vemos aquí en el 8, encontramos el resumen de la victoria de estos gigantes del que estamos hablando. En caso, uno de estos gigantes, tenía 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, o sea, por todo tenía 24 dedos. Más adelante veremos el significado de por qué el escritor menciona estos detalles específicos de este gigante, ¿verdad? Y qué es lo que tiene que ver, ¿verdad?, esto más adelante, por qué el escritor resaltó eso. Lo vamos a ver más adelante, a dónde se enlaza, a dónde está el eslabón, la otra pieza de lo que significa estos 6 dedos en las manos, que son 24 en total. En el capítulo 21, ¿verdad?, hablamos más sobre el rey David. Decimos que vamos a estar hasta el 23 hablando de David. Del 1 al 2, aquí vemos cómo el escritor escribe libremente que Satanás se levantó contra Israel. Allá dice que David estaba, ¿verdad?, digamos como pensando, algo así. Pero aquí vemos claramente que el escritor resalta, dice que Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a hacer censo. En Samuel lo vemos de una forma diferente. Dice que Jehová se enojó con Israel y como que le dio permiso, no como que no, ahí dice claramente que como que le dio, o sea, dice claramente que Jehová se enojó y dejó que Satanás incitara a David a hacer el censo. ¿Por qué? Porque ya venía titubeando el reinado de David, ya se venía viendo más pecado, ¿verdad?
de 3 al 4, aquí vemos la reacción de Joab. ¿Se acuerdan cuando Joab se opuso a que no se hiciera el censo y pidió que se consultara a Jehová? Primero David dijo, no, ve y haz el censo. En el 5 al 8 vemos que Joab empieza con el censo, pero cuando, según aumentaban haciendo el censo, cuando hacían el censo, cada persona tenía que pagar tributo, o sea que tenía que pagar. Pero cuando iba avanzando, empezó a venir el juicio de Dios según por donde él iba pasando haciendo el censo. Entonces David se arrepintió, dice, y le pidió perdón a Jehová. En el 9 al 12 vemos cuando se le permite a David escoger un juicio. En el 13 vemos que David escoge un juicio, se le da la opción de escoger un juicio, y en el 13 vemos qué tipo de juicio escoge David. En el 16-19 recordamos aquí la intercesión de David y vemos cuáles fueron las instrucciones de Dios para poder calmar ese juicio. En el 20 al 25, aquí vemos cuando David compra la era de Omán, que era que quería dar un sacrificio que a él le costara. Se la quería regalar, pero él dijo, no, quiero algo que me cueste a mí, quiero darle algo a Jehová, que sea que algo que me cueste a mí, pues es un sacrificio mío. Pues de 26 al 27 vemos cuando Dios responde a David y que está satisfecho y se aplaca el juicio. Vemos más adelante que el escritor describe a David decidido construir el templo en el lugar que Dios le mostró misericordia a Israel, ¿verdad? Del 28 en adelante. ¿Qué vemos aquí en este capítulo 21? En este capítulo 21 vemos aquí que el Señor quiere, mostrarle a David, ¿verdad? Le muestra a David misericordia. También le muestra que si se descuida, el mismo Satanás puede usarlo a él para destruir a Israel. En el 22, ¿verdad? Vemos que en ese lugar donde David fue a hacer el sacrificio, la ofrenda a Jehová por el pecado, vemos que David quiere hacer ahí el templo, ¿verdad? La casa de Dios. Él quiere ser ahí porque ahí Dios mostró misericordia con ellos. Del 2 al 4 vemos aquí los detalles que no vimos antes en cuanto David reunió a los hombres y los materiales para construir el templo. Eso no lo vimos en los capítulos anteriores de los otros libros que hemos leído. En el 5 vemos la visión que tenía David para la preparación del templo. Pues cuando leímos eso anteriormente, vemos cuando Salomón entrega, ¿verdad? Los planos del templo. Pero yo creo que Salomón lo que hizo fue como revisar los planos y poner ciertos detalles. Pero quien creó los planos, pues prácticamente fue David. De 6 al 10, el testimonio de David a Salomón, su hijo, y le habla del llamado que tenía él a construir el templo, porque él no podría hacerlo. Del 11 al 13 vemos que David le advierte a su hijo Salomón que mantenga fiel a Dios y a su palabra, que guarde los decretos, los estatutos y las ordenanzas y los mandamientos que el Señor les había mandado. De 14 al 17 vemos los detalles de lo que hizo David para preparar la construcción del templo. O sea que David no se fue así nomás. De 17 al 19, aquí vemos el mandato que Dios dio a David a los líderes de Israel. Cuando usted tenga el sentir de hacer algo para Jehová, de sentir de hacer algo para Dios, pero que Dios no se lo permite y otra persona lo termine esa obra, usted no se enoje, dele la gloria y honra al Señor, porque alguien más hizo lo que usted sintió en su corazón hacer, pero que por algún motivo, por alguna razón, Dios no permitió que usted lo concluyera, que usted finalizara eso que usted quería hacer para el Señor. De igual manera, Dios vio la intención que usted quería hacerlo, pero cuando Dios usa otra persona en la área que usted está trabajando, cuando Dios permite que otra persona termine su trabajo y Dios honra a esa persona y Dios ¿cómo le digo? Resalta a esa persona. Dele la gloria y la honra al Señor, porque lo que usted sintió en su corazón hacer, otra persona lo finalizó. ¿Y cuál es el propósito de nosotros los predicadores? El propósito de nosotros es llevar la palabra del Señor a todo lugar, a toda persona que quiera escuchar el mensaje de salvación. Así que no nos sintamos mal si Dios usa a unos más que a otros.
En el capítulo 23, del 1 al 2, vemos aquí claramente cómo David pasó el reino a Salomón. Esto lo vimos de forma diferente, como allá, como al grano, resumido, ¿no? Aquí viene claramente con lujo de detalles cómo fue esto. En el 3 al 6, vemos aquí el gran número de los principales grupos de los levitas y son mencionados con sus nombres. De 7 al 11 se describe a los gersonitas, de 12 al 13 se describe a los coatitas, de 14 al 20 se describe los hijos de Moisés de la familia de Coat. De 21 al 23 se describe la familia de Merari. Del 24 al 26 vemos aquí la descripción de la razón del cambio de las funciones de cada uno de ellos, ¿verdad? De 27 al 32 se habla de las nuevas responsabilidades de los levitas. En el 24 encontramos, del 1 al 6 encontramos sobre los hijos de Aarón y qué fue de ellos de una forma más clara, que porque allá no lo vimos, ¿verdad? Aquí sí se habla más claramente. De 7 al 19 vemos cómo el sacerdocio se divide por suerte en 24 secciones. ¿Se acuerdan lo que les dije de los dedos de los gigantes? ¿Cuántos dedos tenía ese gigante? Tenía 24. Vemos aquí el sacerdocio se divide por suertes en ¿qué? 24 secciones. Hay que poner mucha atención en los detalles porque más adelante vamos a hablar más a fondo. Ahorita estamos nomás haciendo un resumen de la Biblia que estamos leyendo y más adelante vamos a estudiarlo más profundo. De 20 al 30 encontramos una lista de los hijos restantes de Leví. En el 31 vemos todo el detalle de cómo fueron elegidos según su suerte. Capítulo 25. Aquí vemos cómo el escritor narra la historia con más lujo de detalles todavía. En el 1 vemos los músicos apartados para el servicio y su distribución, cosa que no vimos en los capítulos anteriores, en los libros anteriores. Del 2 al 6 vemos cómo profetizaban bajo el orden del rey y eran los hijos de Asaf, Jedutún y Hernán. En aquel tiempo había muchos profetas, ¿verdad? Que anunciaban, que profetizaban, o sea, que Dios los usaba a ellos. De 7 al 8 se menciona el número de músicos hábiles. De 9 al 31 vemos con detalle las divisiones de los músicos. En el 26, del 1 al 5 encontramos una forma detallada de las divisiones de los porteros oficiales. Más adelante vamos a ver quiénes eran los porteros y qué hacían. De 6 al 8 se menciona que Semaías y sus hijos y los otros hijos de Obed-Edom, que eran hombres valientes y esforzados. Ahí se resalta en la historia. De 9 al 12 vemos detalles de otros porteros y sus posiciones donde trabajarían en la casa de Jehová. O sea, David está preparando, o sea, David está viendo la casa ya. O sea, David ya está viendo el futuro, está viendo la casa y cómo debía de hacer y qué es lo que debía de ver ahí. De 13 al 19 vemos cómo fueron las suertes para cada una de las familias de los porteros. De 20 al 25 vemos aquí el trabajo que harían los supervisores y los tesoreros en la casa de Dios. De 26 al 28 se menciona a Selomí, que era un notable supervisor de los tesoreros en la casa de Dios. De 29 al 32 se describe a otro siervo del reino en Israel, que era un portero. Los porteros cuidaban los 4 puntos cardinales, ya sea de la carpa o sea del templo donde estaba el arca de Jehová. Capítulo 27. Vamos a ver un poquito más sobre el rey David. Aquí se mencionan las divisiones militares de Israel y se menciona el número de cada división y que era de 24,000 hombres. O que aquí encontramos en la genealogía, encontramos, Dios mío, esta gente tenía una descendencia, o sea, tenían hijos a montón, o sea, muchísimos, de cienes. De 2 al 15 vemos aquí con detalles sobre los capitanes del ejército de David. Pero yo creo que tenía muchos hijos porque ya había cómo alimentarnos. Hoy en día no. Yo creo que ahora en día tener muchos hijos es como una negligencia de parte de nosotros porque no tenemos ni para uno, vamos a tener para 10 hijos, imagínense ustedes. Yo con 4 estoy que Dios mío bendito. Vivo por la fe, por la gracia y la misericordia de Dios. Ya imagínense más hijos, Dios guarde. 16 al 22 se habla de los líderes tribales, o sea, de cada tribu. De 23 al 34 se mencionan a todos los oficiales por nombre en el gobierno de David y qué era lo que hacían cada uno de ellos. En el 28, ¿verdad? Aquí vemos algo muy interesante y en el capítulo número 1 vemos cómo David reúne la asamblea en Israel para hablarle sus últimas palabras prácticamente. Dice, pero aquí se describe de una forma con más lujo de detalle. Del 2 al 8 aquí vemos que David dice,
habla la asamblea de Israel, dice, con detalles sobre el templo y el motivo específico por el cual él no sería el que construía el templo. De 9 al 10 vemos el detalle cómo David le habla a Salomón y los consejos que le da tanto de rey como también de padre. Del 11 al 13, aquí David le entrega a Salomón los planos, oiga bien, aquí David le entrega a Salomón los planos del templo, del pórtico del templo. Vemos una obra maestra por medio de David y que él prácticamente diseñó los planos del templo. Quizás Salomón hizo algunos ciertos detallitos, pero David prácticamente le entregó el plano. Es lo que les decía, en aquellos tiempos no había arquitectos, no había gente que hiciera planos, pero vemos cómo Dios da la sabiduría, el entendimiento, la ciencia. O sea, Dios es el dueño de todo lo que hay en esta tierra. Del 14 al 19 vemos cómo se describe con detalles el oro y todo lo que David estaba preparando, dice, y que dejaría para la construcción del templo. Del 20 al 21 vemos el mensaje y el encargo que David le da a Salomón, su hijo. Recordemos que David siempre le decía a Salomón, no te apartes de Jehová, no te apartes de sus decretos, de sus estatutos, de sus ordenanzas, de sus mandamientos. Ponlos en práctica, o por lo menos trata de poner en práctica. En el 29, ¿por qué David decía esto? Porque él sabía que él había desobedecido y sabía cuáles eran las consecuencias, ¿verdad? Y aún él estaba viendo las consecuencias de lo que él había hecho, lo que estaba pasando con sus hijos también, o todo lo que pasó con sus hijos por la desobediencia. Del 1 al 5, en el capítulo 29, el rey David dice, entrega de los regalos, dice, para la construcción del templo. Aquí se describe con más detalle qué fueron los regalos que David entregó. De 6 a 9 vemos que también otras personas de Israel, ¿verdad?, otros líderes también entregaron ofrendas para la construcción del templo. Del 10 al 12 vemos aquí que hace una gran exaltación al Señor. David exalta, o sea, en su momento de que ya estaba en los últimos días, David sigue exaltando, adorando y glorificando a Jehová de los ejércitos. De 13 al 15 vemos al rey David cómo expresa el agradecimiento, dice, por el privilegio de dar. David aquí nos da una enseñanza que es un don, que dar es una oportunidad grande, que deberemos dar con gozo, ¿verdad? Más para la casa del Señor y más para ayudar a otras personas. De 16 al 19 vemos aquí que David hace consagración de la ofrenda ofrecida, dice, por el pueblo de Dios. En el 20 vemos cómo el rey David dirige a la congregación en alabanza a Dios en todo tiempo, que tienen que alabar al Señor, adorar al Señor en los buenos y en los malos, como leímos aquí en el Salmo 143. David estaba en una cueva, estaba pidiéndole al Señor, pero también en medio de eso vemos que también dice que Jehová es su refugio, su salvador, ¿verdad? En el 12 al 25 vemos cómo la nación, dice, se gozó cuando Salomón fue coronado como rey. Aquí se describe también con más detalles. En el 26 al 30 vemos con detalles el gran final del reinado de David. A ver, ¿qué aprendemos en este libro? ¿Qué aprendemos en este libro de historia de Primera de Crónicas? Aquí vemos como punto número 1, vemos la importancia de poner atención a los detalles de la palabra de Dios y que siempre debemos buscar más versículos para estar seguros de lo que diremos cuando vayamos a hablar sobre la Biblia, de un personaje bíblico. Es bueno, o de un tema bíblico para los que van a predicar, es bueno enfatizarnos y buscar por toda la Biblia cuando se habla de ese personaje o de ese tema, porque siempre hay un respaldo. Como les dije, todos estos libros son como un eslabón, ¿verdad? Como una cadena que viene entrelazada el uno al otro. Entonces siempre va a haber como algo más claro que aclara lo que dice este versículo. No, como número 2, que Jehová, que para Dios es muy importante que lo tomemos en cuenta en todo, inclusive para aquellas cosas que vamos a hacer para Él, para su servicio, para su ministerio. Por ejemplo, yo no me puedo mover porque yo quiero moverme así. Yo tengo que, antes de yo hacer algo, antes de yo tomar la decisión de cambiar lo que yo tengo que cambiar en mi plataforma, yo tengo que venir a Jehová, orar a Dios y decirle, Señor, ¿tú estás de acuerdo que yo haga de esto? Dirígeme, Señor, respáldame, Señor, en esto. Entonces, David quería construir un templo para Jehová, algo que no era malo, pero Dios conocía su corazón y Dios sabía lo que iba a suceder más adelante y cuáles son los propósitos que Dios tenía. 3, debemos hacer todo lo posible para no pecar y así no darle ventaja a nuestro enemigo. Tenemos que hacer todo lo posible para poder mantenernos en santidad, en pureza delante de Dios. Mire, usted no importa lo que la gente piense de usted, la gente ve que usted está en pecado, que usted no es salvo, que usted aquí, que usted allá, no importa. Siempre y cuando su mente, su corazón y su alma, y usted haya dado que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que a usted no le importa lo que
digan de usted, si hay gente que se atreve a decir que usted se va para el infierno por X motivo, por una vestimenta, por X cosa. El Señor nos dice que nosotros, tanto los hombres como las mujeres, debemos vestir honestamente. No solamente vestir, porque al final y al cabo es una vestimenta exterior. Tenemos que vestir de forma diferente, es verdad, porque tenemos que ser diferente al mundo. Pero la mejor vestimenta, oiga bien, la vestimenta que realmente vale, la que tiene peso, es la vestimenta espiritual. ¿De qué usted se está vistiendo? ¿Cuál es su vestimenta? ¿Cómo están sus vestidos delante de Dios? ¿Cómo está su mente? ¿Está pervertido sus pensamientos? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma? Porque ¿de qué sirve que yo me vista decentemente si yo tengo un corazón, tengo un alma pervertida, podrida por dentro, que lo que sale de mi boca solo es odios a las personas, que cada vez que puedo oír a alguien yo vengo, lo hiero, que cada vez que me enojo yo saco maldiciones de mi boca, maldiciones de mi alma, y le hablo a esa gente con ese odio, con ese desprecio? ¿Qué es lo que yo tengo? Realmente cuando yo ofendo a alguien, cuando yo agredo a alguien, realmente el espíritu me redarguye y me dice, ve y pide perdón, pide disculpa, no debes actuar de esa manera, porque no somos perfectos. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida se nota, porque tienen que haber frutos del Espíritu Santo en aquella vida. Tu vestimenta, tu traje espiritual son esos frutos que salen de ti mientras tú caminas, tú hablas, mientras tú, los procesos que tú pasas, tienen que haber frutos del Espíritu Santo, no la obra de la carne en tu vida. Si hay obras de la carne en tu vida, es porque tus vestiduras espirituales están manchadas. Debemos tener nuestras vestiduras espirituales blancas delante del Señor, porque al final recordemos que el hombre solamente ve mi apariencia física, ve este vestido que yo ando, pero el hombre ni la mujer pueden ver lo que tengo en mi mente, lo que tengo en mi corazón, ni el mismo diablo puede ver lo que tengo en mi mente y mi corazón. ¿Sabes qué es lo que es Satanás? Como hizo con David, le mandó un dardo para que hiciera ese censo. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Le manda, ¿verdad? Le manda a la persona dardos a la mente, pensamientos. ¿Cómo Satanás sabe que yo estoy escuchando lo que él me está diciendo? ¿Cómo Satanás sabe que es lo que hay en mi mente? Él me está metiendo, susurrando al oído cuando yo empiezo a reaccionar conforme a lo que Satanás me está diciendo. Por ejemplo, David le llegó el pensamiento, haz un censo, para ver tu riqueza, para ver cuánto tú tienes, qué tan rey tú eres. A David le llegó un pensamiento, estoy parafaseando, no es que así le dijo Satanás, pero imagínense, a usted le llega un pensamiento, haz esto y esto, total, no te va a pasar nada, no va a pasar nada. Estamos rompiendo los decretos, estamos rompiendo los estatutos, los mandamientos de Dios, estamos rompiendo todo. Ahora, ¿qué es lo que mucha gente me dice? Pero ¿por qué la de los mandamientos y el pueblo de Israel? Porque tenemos que tratar de vivir conforme a la gracia y misericordia del Señor. Tenemos que tratar de vivir en amor, en abundancia con nuestras personas que nos rodean a nuestra vida, y inclusive aquellos que no los conocemos, porque aquí en los estatutos y decretos podemos encontrar que el Señor nos anima, nos insta, aún a los que no conocemos, que los tratemos con amor. Por eso en dos pasajes bíblicos encontramos en el Nuevo Testamento qué es lo que encierra todo esto que encontramos aquí en el Antiguo Testamento, se encierra en el Nuevo Testamento en 2 versículos, ¿verdad? Debemos de tratar de vivir una vida que agrade a Dios. Recuerde que nuestro escane es el Señor. O sea, no importa lo que la gente diga. Ahora, si la gente está diciendo porque usted está actuando mal, porque las obras de la carne en usted son obvias, pues entonces tiene que corregirse. Porque mientras tengamos vida, hay esperanza. En el número 4. Porque Dios quiso que se escribieran, dice, los más mínimos detalles. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Dice, y hacerlo resaltar para el propósito por el cual nos dejó la Biblia, dice, y es para conocer el orden de la genealogía y ver el propósito entre páginas de nuestro amado Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Desde que el hombre pecó, ya Dios tenía un plan de redención. Como hemos visto en todos estos libros que hemos leído, Israel trataba de agradar a Dios, pero constantemente se iba al pecado, como nosotros hoy en día. O sea, vino el Señor Jesucristo y Él rompió ese pacto de maldición. Pero recordemos que mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener la posibilidad de pecar de Dios.
¿Cuál es nuestra esperanza hoy en día? La que no tuvieron nuestros antepasados, la esperanza que tenemos en Señor Jesucristo, y tenemos perdón. Así que nosotros podemos ir constantemente a pedir al Señor perdón, pero no significa que vamos a estar pecando constantemente, deliberadamente, ¿no? Tenemos que tratar de leer la palabra para poder corregir nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de amar a las personas, nuestra forma de ver el error en la persona, porque muchas veces podemos ver el error, pero no para estarlo señalando con el dedo. Podemos ver el error para que podamos orar por esa persona, para declarar restauración en esa persona. Usted quiere ver a alguien que está en pecado, que se restaure, ore por esa persona, no lo condene, ore por esa, tiéndale la mano, léale la palabra, porque nosotros nos corregimos por medio de la palabra. En esta historia de lo que vamos a ver en segunda de Crónicas, dice que llegaremos al final de ¿cómo se llama? Prácticamente del exiliado, ¿verdad? En segunda de Crónicas, porque luego viene, ¿verdad? El libro de Esdras, Nehemías y Esther, que es lo que terminamos con los 12 libros, ¿verdad? De historia. Es muy importante, ¿verdad? Poder mantenernos delante del Señor, poder ver qué es lo que está mal en mí. Por medio de la palabra yo puedo encontrar qué es lo que está mal, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que no debo hacer. Si viene un predicador y me anuncia el evangelio de una forma diferente, yo no lo voy a maldecir, no, simplemente digo, oh, wow, qué equivocado está. Si la persona se deja, usted le puede decir, hermano, fíjese que en la Biblia yo me leí toda la Biblia, yo encontré que dice de forma diferente, quizás es un punto de vista suyo así, pero la Biblia no lo especifica de esa manera, porque nosotros podemos dar un punto de vista sobre algo, pero a veces estamos equivocados y queremos hacer una doctrina de eso, queremos amarrar a las personas sobre eso, y Dios es un Dios libre, un Dios de libertad, un Dios que nos ayuda a mantenernos en corrección delante de Él, sin estar con un látigo ahí sobre nosotros. Nosotros sabemos que vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones, nosotros sabemos que tenemos un enemigo que nos insta a pecar, nos insta a alejarnos del Señor, y que eso trae graves consecuencias. Así que te espero para el segundo libro de Crónicas. No te olvides de compartir la palabra del Señor. Ayúdame a compartir, así te conviertes en un evangelista también. Quizás tú no puedas estar sentado así como yo detrás de un escritorio, pero puedes compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga. Seguimos orando por cada una de las familias, por cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.